Soy Eduardo Seijo Gutiérrez, impulso el organismo promotor de instituciones para la democracia Asociación Civil, el PRODEM, cuya misión es lograr mejores gobiernos, animando la participación ciudadana y la unidad de los organismos de la sociedad civil para que el pueblo asuma la soberanía que le corresponde sobre la base de principios y valores éticos sociales que derivan de la existencia de una verdad última y lejos de todo relativismo. Te invito a ver y escuchar los videos que se han hecho con este fin. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en un episodio del Cristiano y la Dimensión Política. Yo soy Melissa Espadas y de verdad les agradezco muchísimo por todos los comentarios que nos han dejado a través de las diversas plataformas. También, por supuesto, por ayudarnos a compartir, porque al fin y al cabo lo que buscamos es hacer llegar el mensaje del bien común a través de diversos especialistas. El día de hoy, por supuesto, nos acompaña nuevamente alguien que la verdad es muy especial, que yo cada vez que lo escucho me quedo atónita por su voz, por todo lo que nos comparte, y él es el doctor Víctor Arjona, doctor en filosofía. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Melissa? Buenas tardes. ¿Contento de estar aquí nuevamente? Como siempre. Bueno, muchísimas gracias. De hecho, el tema que vamos a hablar el día de hoy creo que es algo muy diferente a lo que hemos estado platicando. Siempre lo vamos a aterrizar pues, en el tema en conjunto, pero es un tema muy bonito que es la promoción de la paz. Yo desde que lo estuve leyendo, lo que usted me mandó, la verdad me gustó mucho. Y pues valga la redundancia, me sentí muy en paz, ¿no? Yo hoy me siento muy en paz para poder platicar de ello. Y bueno, para quienes nos están escuchando y nos están viendo, ¿cómo podríamos definir la paz, pero abordándola desde un tema espiritual, abordándola desde Dios? Yo creo que tu pregunta es muy acertada, porque el fundamento de la paz realmente es Dios. Correcto. Dios, al crear las cosas, tiene una relación primaria con todas y le da eso que es suyo, muy suyo, que es la paz. Dios es paz, Yahvé es paz, como decía el Antiguo Testamento, Cierto. Y se entiende como la rectitud de las cosas. Es decir, lo dice el Génesis, y Dios vio que todo lo que había hecho estaba bien. ¿Qué quiere decir? Estaba recto, estaba justo, estaba en lo correcto. Entonces ese orden universal, se transmite a toda la creación. Sí. Y por ende, aquí en la tierra también se da la paz. Sí. La humanidad está en paz cuando respeta ese orden de armonía, ese orden de equilibrio, Muy que cierto. es precisamente el plan de Dios. Que todas las cosas marchen de acuerdo con su naturaleza, de acuerdo con la finalidad para la que fueron creadas. Correcto. Y ya si abordamos un poquito más profundo este tema, yo sí definiría perfectamente que estando con él nos sentimos en paz. ¿A usted igual le pasa lo mismo? Claro. Y bueno, hablando ahora un poquito más del tema terrenal, cuando hablamos de la paz relacionada con la justicia, para pues, las personas que desafortunadamente aún no han conocido a Dios o no pueden definir la paz por Dios, ¿cómo la podríamos abordar desde este tema? Claro, por su propia manifestación. Como la justicia y lo recto, entonces la paz entre los hombres significa el respeto a la naturaleza del ser humano. Cierto. Y ese respeto a la naturaleza del ser humano es un respeto a su dignidad. Dios creó al hombre y lo creó con una serie de cualidades, de habilidades, Cierto. de talentos y sobre todo de derechos. Muy Entonces bien. la paz es el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, de todo aquello que se le debe al hombre en cuanto hombre, y precisamente todo esto que se le debe al hombre en cuanto al hombre, eso es precisamente el concepto de justicia. Muy Justicia es dar a todo aquel lo que le es debido, pero lo que es debido de acuerdo con su propia naturaleza. Precisamente eso es la justicia. Entonces la justicia es el respeto a la dignidad, a los derechos Muy de la bien. persona humana, a ese derecho que tiene el hombre de crecer y desarrollarse de acuerdo con su vocación íntima. Y todo aquello que sirva para conllevar y para propiciar este desarrollo y este crecimiento humano, el de él en relación con los demás, Cierto. todos en forma de convivencia, pero una convivencia ordenada precisamente hacia eso, hacia la felicidad,
hacia el bien ser, hacia el bienestar, hacia el desarrollo de las personas. ¿Y qué regularía esta paz? En términos humanos, el derecho. Pero el derecho no es suficiente, porque el derecho, aunque su finalidad es la justicia, la verdad es que si examinamos los ordenamientos jurídicos de diversos países, incluso el de nosotros, no encontramos con que el derecho se identifica con la justicia. La justicia es como un ideal, es como una meta. Un jurista nos hablaba de la lucha por el derecho, decía, la lucha por el derecho es la lucha por la justicia. Cierto. Pero no siempre lo legal es lo justo. Lo legal es lo jurídico. Lo legal es de acuerdo con el derecho y el derecho positivo, es decir, el derecho escrito o el derecho, aunque no esté escrito, pero que está vigente en un determinado país. ¿Cuántas veces en nombre del derecho se cometen injusticias? Cierto. Entonces la justicia está más arriba del derecho, porque es lo que le da exactamente el sentido al derecho. Es la finalidad del derecho, la justicia. Si un derecho no va a la justicia, es decir, no va en el sentido del respeto a la dignidad, a los derechos humanos, ese derecho no es tan derecho, está torcido, ¿no? Totalmente. Y bueno, continuando bajo esta línea de que estamos hablando de la paz, ¿qué sería lo opuesto a la paz en el plan terrenal? Lo opuesto a la paz es la violencia. Correcto. La violencia es la alteración voluntaria que hace el hombre de ese orden querido por Dios, de ese plan que Dios hace de armonía. Cuando este orden se rompe, surge la violencia. La violencia es, al contrario de la definición que dijimos de la paz y la justicia, es ir en contra del respeto a la dignidad de la persona humana, es violar los derechos humanos, es impedir o obstaculizar que el hombre ejerza esos derechos y tienda a esa íntima vocación que es el desarrollo y la realización personal. Que yo creo que es algo que hoy pasa a diario, ¿no? Lamentablemente, la máxima manifestación de la violencia es la guerra. Totalmente. La guerra es la expresión de la máxima miseria de la humanidad y la guerra representa además un sinsentido, un absurdo, una derrota del auténtico humanismo, un fracaso de la humanidad, porque nada se puede resolver con la violencia. No. La violencia solamente genera más violencia y peores conflictos. Totalmente. ¿No? Como dijo el Papa ahora en su alocución, su mensaje del Domingo de la Resurrección, en la Pascua, decía, no podemos nosotros construir la paz con las armas. Pues no tiene sentido alguno. La paz se construye tendiendo la mano y abriendo el corazón. Entonces, en el sentido de que entendamos qué es precisamente el ser humano y cuáles son esos derechos, ese orden que puso Dios en cuanto a la convivencia pacífica y que la meta de la convivencia pacífica es la paz y que todos, aunque seamos diferentes en lo accidental, todos somos iguales en lo esencial. Justo. No hay un ser humano más grande y más alto que otro ser humano. No. Como decía el poeta Jovellanos, nadie es más que nadie, porque nadie es más que hombre. Así es, y al fin y al cabo todos somos polvo. Entonces, precisamente porque somos iguales, porque tenemos nosotros esos derechos fundamentales, esenciales, y por eso, como tendemos a nuestro crecimiento y a nuestro desarrollo, pues la manera como lo vamos a hacer son diferentes. De ahí surgen ciertas opiniones que no contraríen la esencia del hombre, ¿no? La manera de llevar a cabo las cosas. Y como somos una pluralidad en una sociedad, lo peor que puede haber es violentar esto y decir, no, pues ahora solamente es una voluntad la que aquí se da y es la mía. Eso es una intolerancia, es precisamente una violación de esos derechos humanos y esa dignidad. Y bajo esa premisa, ¿cómo nosotros podemos ser portadores de esta paz? En primer lugar, todos y cada uno de nosotros debemos comprometernos a la paz. Y ese compromiso, ¿cómo debe expresarse? Ese compromiso debe expresarse en la decisión seria, responsable, que adquiere carácter de compromiso de que todos y cada uno de nosotros promovamos la paz. Es decir, promovamos el respeto a la dignidad de la persona humana, promovamos la pluralidad en una convivencia pacífica y promovamos el diálogo, porque aun cuando todos pensemos de manera diferente, tengamos creencias diferentes,
veamos las cosas de manera diferente, no importa. Lo importante es la unidad que busca el crecimiento y la convivencia pacífica. Correcto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El diálogo. Total. El diálogo, ¿qué significa? Desde cosas pequeñas hasta conversar, comunicarse Sí. dos o más personas para que a través de este intercambio de ideas Cierto. podamos nosotros encontrar algo que pueda satisfacer a los dos, algo que esté más allá de los propios intereses meramente Cierto. particulares. Y ese algo se llama bien común. Que es El de lo que bien hemos estado común hablando. es bueno para ti, es bueno para mí, para es bueno todos. para cualquiera. Y aquí también creo entra la iglesia con este documento, ¿no? De la construcción de la paz. ¿Nos podría hablar un poquito de ello? Qué bueno que hiciste esta pregunta. La iglesia promovió Sí. un proyecto que llevó a cabo durante Sí. un tiempo bastante considerable, en donde invitó a toda la sociedad a participar. Correcto. Se realizaron numerosos conversatorios, foros académicos, escucha de distintos sectores específicos en todo el territorio nacional. Ok. Y como resultado de todo esto, se llegó a un documento titulado Compromiso por la Paz, que tiene 38 páginas y que está basado en 7 ejes. Correcto. En la justicia, la dignidad, las cárceles, Wow. los adolescentes, la gobernanza, los derechos humanos y 117 propuestas de, Wow. de estos 7 ejes. Ese documento se le entregó a los candidatos a la presidencia de la República, Muy bien. que fue suscrito. Eso es muy interesante. Sí, totalmente. Muy interesante porque todos se comprometen precisamente a encontrar esos caminos que para llevan a la paz. Sí. Caminos tan importantes porque ya no podemos en este país seguir Hacer así. de manera indiferente, como tú dices, Sí, me tapo tapando los los ojos ojos. la realidad. Hemos llegado cuerpos incinerados, cuerpos desmembrados y Sí, desparramados sí. en una plaza pública. Donde la gente ya secuestros, está normalizando linchamientos. esto. Digo, Sí. estamos ya llegando a un desbordamiento Sí, de la violencia. donde dicen y yo hago la justicia Eso. porque las autoridades no están haciendo Porque su el trabajo. Estado es el primer responsable. Sí. Uno de los primeros fundamentales derechos del Estado es asegurar precisamente Sí. la paz pública. Sí, claro, la Porque seguridad. si no, cada quien se hace justicia por su Sí, propia claro. mano. Entonces esto es un caos. Totalmente. Es un desorden completo. Entonces el Estado es el primer responsable a garantizar que cada ciudadano goce de su integridad física, que no sea violentado, que no sea Cierto. molestado, que no sea herido, que no sea asesinado, que no sea violado. Todos estos Sí, aspectos sí, tan totalmente. importantes, esto el Estado es el encargado. El Estado no puede sustraerse ni omitir esa obligación diciendo, pues a ver cómo va. A ver A ver cómo. cómo va. Sí, Tiene claro. que garantizar esto. Ciertamente hay que atender las causas de la violencia y de eso Sí. se ocupa el compromiso, Sí. este documento de compromiso por la paz. Correcto. Pero no podemos quedarnos simplemente en el mero estudio. Muy bien, estas son las causas de la violencia y vamos con esas 117 propuestas a ver Cierto. cómo vamos a atender esas causas. Pero mientras tanto hay crímenes y hay delincuentes Sí, y el sí, Estado sí. tiene que proteger a los ciudadanos de sus delincuentes. Claro, y tampoco tendría que ser que nosotros digamos, bueno, si ellos no lo hacen, yo lo hago. Tampoco. Y pues se ha convertido en algo terrible, un el hartazgo. linchamiento es horrible. Sí. Esto lo tenemos desde antiguo. Sí, Pues sí. Lope de Vega, en aquella famosa obra Fuente Ovejuna, hace lo mismo, ¿no? Sí. El pueblo se hace disque justicia y cuando llegan las autoridades a preguntar quién es, pues el pueblo dice Fuente Ovejuna, señor, porque como la responsabilidad como que se diluye. Como fueron tantos, nadie se siente culpable. Pero si solamente yo le di una patadita, Sí, claro. si yo solamente Fuimos le jalé un todos. mechoncito de pelo, Sí, pero no fui yo, multiplica fuimos todos todos. esos. Sí, Ese es el sí. linchamiento. Entonces no es terrible. posible que una sociedad se haga justicia por su propia mano ante la omisión a veces del Estado que no se ocupa de esto, ¿no? Hay que Así atender es. todo. Hay que defender a los ciudadanos de los delincuentes y hay que hacer un estudio serio, Claro, en donde claro. participemos todos para atender las causas de la violencia. Y las yo dos creo que cosas a la vez. Para cerrar, creo que es importante de verdad abrir los ojos, saber en qué camino nos encontramos el día de hoy, todos los ejemplos que están pasando en el país y qué rumbo queremos tomar. Entonces, pues viene algo muy importante que lo hemos estado diciendo en cada episodio, las elecciones. Entonces, analizar estas situaciones,
y tomar mejores decisiones. Así es. Mira, la violencia nunca puede ser la solución de los conflictos. No, es el nada. peor camino. Cierto. El peor camino. Sí, hasta desde casa. La violencia no se soluciona así. Jamás podrá ser la violencia la solución de nuestros problemas. Correcto. Pues muchísimas gracias por habernos Melissa, acompañado. Muchísimas gracias por la invitación y a tus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias a todos por habernos escuchado el día de hoy. Tenemos que ser portadores de la paz, por supuesto, desde casa, desde nuestras trincheras, en el trabajo y en nuestra comunidad. Y bueno, ayúdenos a compartir este mensaje, a comentar, por supuesto. Y gracias por habernos acompañado en un episodio más del Cristiano y la Dimensión Política. Nos vemos hasta la próxima.